vamos a analizarlo un poco con la especialista que tenemos de manera virtual y se trata de la abogada Suki Yar. Suki, bienvenida a Shock de Opiniones. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos a todos, Sí. gracias por la oportunidad y por también pues hacer docencia y concientizar a la ciudadanía de la problemática que tenemos en este sentido en materia de los lamentables y dolorosos casos de femicidio. Primeramente hay que hacer esa docencia de qué es un femicidio, porque hay mucha confusión por parte de la población cuando no todas las muertes de las mujeres constituyen un femicidio. ¿Cómo se o qué se toma en cuenta por parte de la Fiscalía y dentro del proceso judicial para calificar una muerte de alguien del género femenino como un femicidio? Bueno, principalmente la norma establece que el femicidio, que viene a ser lastimosamente el último eslabón en ese ciclo de violencia doméstica, que aquí hago una pausa porque cuando hablamos de violencia doméstica, el mismo Código Penal establece que es aquella violencia que se da dentro del núcleo familiar. Esto quiere decir que no significa necesariamente que solamente sufren violencia doméstica las mujeres o las relaciones de pareja, sino que también se puede dar una violencia doméstica, por ejemplo, de un hijo a una mamá, de un nieto a una abuela, etcétera. Es esa violencia que se da dentro del núcleo familiar. En ese orden de ideas, el delito de femicidio es el último eslabón en ese ciclo y se trata más que todo, de acuerdo a lo que establece la norma, es el asesinato de una mujer por su condición de mujer y producto de una relación de poder y que viene directamente de una relación de pareja. Es decir, una mujer que tenía una relación, tenía su esposo, su pareja, hay hijos de por medio, y es el hombre el que acaba con la vida de mujer por el sentido de pertenencia, y esta es una de las primeras connotaciones que desencadenan en estos tipos penales, es el sentido de pertenencia que puede tener un hombre sobre la mujer al verla como un objeto y por consiguiente una vez terminado ese ciclo, entonces, de violencia doméstica, lo que hace es acabar con la vida de la mujer. Es importante mencionar que también se hace mucho énfasis en la forma, la hazaña, lo que pasa o lo que cometen en contra del cuerpo de la mujer. Por ejemplo, una mujer que es asesinada, violentada sexualmente y abandonada, qué sé yo, en una vereda para someterla al escarnio público. Todos esos vienen a ser elementos importantes a la hora de categorizar o tipificar el tipo penal. Básicamente, en este sentido, Suki, ¿qué se hace para prevenir las muertes violentas y los femicidios en el país? Porque muchas de estas mujeres lamentablemente pierden la vida con una boleta de protección en sus manos. Bueno, cuando me preguntan a mí qué se hace, yo siempre tengo que responder la realidad, por más dura que se escuche, y es que se hace nada. Primeramente porque, como bien lo mencionaste, no me gusta hablar ni de cifras ni de números, porque siempre digo que las cifras y los números son muy fríos, son necesarios, pero son muy fríos, y aquellas mujeres que han sido asesinadas eran la mamá de alguien, la hija de alguien, la tía de alguien, la hermana de alguien, y tenían un nombre. Al final del día, mientras el Estado panameño no reconozca la situación real que tenemos en nuestro país, principalmente reconociendo que el delito de violencia doméstica es el delito de mayor incidencia en Panamá, es decir, es el delito que más denuncias tiene en nuestro país, lo que ha hecho el Estado panameño es invisibilizar la problemática que se tiene. Uno, mientras no existe un reconocimiento de la problemática que se tiene, porque tal vez consideran desde esa misma perspectiva de solo ver los números que un año hay un alto porcentaje, el otro año disminuyó, mientras lo sigan viendo desde la perspectiva numérica, no se van a tomar los correctivos, las políticas públicas necesarias que vayan en función de la protección de las víctimas de este tipo de delitos. La mayoría de las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas, por poner un número, de 10
8 tenían una medida de protección. ¿Qué significa esto? Que las mujeres habían acudido a las autoridades correspondientes a interponer sus respectivas denuncias. Sin embargo, uno, muy probablemente, porque cada caso tiene su particularidad, no se tomaron los mecanismos de protección y prevención necesarios, y dos, muy probablemente se pensó que no iba a ocurrir nada y lastimosamente el hombre termina quitándole la vida a la mujer. Entonces, mientras no nos aboquemos a verdaderamente tener mecanismos de protección, porque hay que recordar que la Constitución de la República establece que el Estado panameño tiene la obligación de proteger a los panameños, incluyendo a las mujeres, en sus bienes, honra y vida. En ese sentido, deberían existir políticas públicas enfocadas a prevenir el asesinato de las mujeres de forma tan cruel como lo hemos visto en los últimos años, tan despiadado. Sin embargo, la realidad es que no se está haciendo nada, ni en materia de prevención, ni mucho menos en materia de poder colaborar con los hijos de las mujeres que son asesinadas, con los familiares de las mujeres que son asesinadas. No hay ningún tipo de políticas públicas que vayan en el después de que se comete el hecho. Wow, Suki, esto también dentro de todo el conjunto que se trata de violencia hacia las mujeres, también podemos categorizar la violación como un tipo de violencia y que también se tenía previsto en la Asamblea Nacional, la ley del registro de los violadores, el procedimiento del brazalete electrónico. Todas esas cosas son materias pendientes que se tienen y forman parte de como dices tú, una política de Estado, porque no compete solamente al Ministerio Público, sino también al órgano legislativo y también en este caso, como dices tú, al Ministerio de Desarrollo Social. O sea, estamos atrasados en cuanto a una legislación robusta que realmente proteja a las mujeres y a las niñas. También tuvimos aquí recientemente informes de que aumentó el número de casos de muertes violentas de niños. Mira, hay una realidad en nuestro país que por mucho que las personas que están en los puestos de toma de decisiones quieran obviar, es una realidad que nos golpea como país. Nosotros no podemos pensar en el caso puntual de los delitos sexuales en contra de menores de edad, que no está ocurriendo o que no tenemos un aumento en este tipo de delitos o que como panameños no nos debe de interesar, porque aquí hay una particularidad. La próxima generación de adultos del Estado panameño, como mínimo el 15% son los niños, las niñas y los adolescentes que fueron violentados sexualmente en este tiempo. Eso significa que esa va a ser una realidad que va a afectar a la colectividad, a toda la ciudadanía, y mucho menos porque tampoco existe, y mucho más, corrijo, porque tampoco existe una política pública que vaya en función de, una vez ese menor ha sido violentado sexualmente, cómo lo vamos a proteger, cómo vamos a ayudar a restablecer sus heridas emocionales. Eso no existe en nuestro país. Hay una realidad y es que nuestro país ya tiene una normativa que establece la creación del registro de agresores sexuales. Pero aquí es muy importante mencionar que es una norma que tiene que ser modificada porque no podemos tener en este país, con altas cifras de casos de delitos sexuales, un registro de agresores sexuales que sea privado. Es decir, nosotros como ciudadanos no tenemos acceso al mismo. Y ya han existido varios casos en donde una persona que agrede sexualmente a un menor tenía una condena previa. Entonces, esa es la necesidad y la importancia, porque resulta que quienes hay que proteger son a los menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Para eso la República de Panamá es signataria de muchos convenios que buscan la protección de los menores. Y una manera de proteger es que exista un conocimiento de quién ha sido condenado, debidamente condenado por este tipo de delitos. Eso por un lado. Por el otro, para mí, las penas que le imponen a los agresores sexuales son penas irrisorias
y son penas que no son proporcionales al delito y al daño causado. Nosotros vimos hace poco el doloroso y repudiable caso de una madre que vendía a sus hijos. Esos dos únicos agresores sexuales que pudieron detener fueron condenados solamente a 9 y 12 años de prisión. ¿Qué va a ocurrir? Como pareciera que los derechos humanos solamente son para los agresores sexuales y no para las víctimas, ellos van a poder estudiar, ellos van a poder trabajar, ellos van a poder conmutar pena, y eso significa que los 9 y 12 años de prisión no los van a cumplir en su totalidad. Entonces hay que reformar la norma en virtud de que la sanción sea proporcional al daño causado. Pero nos encontramos con una asamblea que considera que estos tipos de situaciones, uno, no son prioridad, sino que lo que quieren es cambiar la celebración del Día del Padre, y dos, para ellos este tipo de legislaciones no les da votos. Entonces, en ese sentido, tenemos una asamblea desconectada de la realidad que viven los menores de edad. Suki, y en ese sentido también hay instituciones como el CENIAF, también el Ministerio de la Mujer, y mucha gente se pregunta qué papel juegan estas instituciones tanto en la protección de los menores como de las mujeres. ¿Realmente están cumpliendo con la función que fue asignada luego que se crearon estas instituciones? Mira, yo aquí en este sentido quiero darle, tengo mi opinión muy personal con el tema de la creación del Ministerio de la Mujer. Sin embargo, yo creo que debemos recordar que es una institución que acaba de ser creada, entonces tal vez ni siquiera tiene un presupuesto, debemos verlo empezando por ahí, o sea, no se le ha dejado ni siquiera, es mi opinión, yo considero que tal vez no era el momento a la hora que se creó, puede ser que no era el momento, pero ya está creado y no tiene ni siquiera más de un año. Lo que sí es una crítica es la funcionabilidad hacia el MIDES y hacia el CENIAF, que son instituciones que ya tienen una trayectoria, un recorrido, un presupuesto, una estructura gubernamental establecida, y nos encontramos con los dolorosos casos de los niños del CENIAF. Y siempre voy a repetir lo mismo, la deuda del horror que vivieron los niños, las niñas y los adolescentes del CENIAF es una deuda que el Estado panameño jamás podrá pagar. Y si miramos hacia un lado y vemos el horizonte, todos hemos olvidado la causa de los niños del CENIAF. Digo todos por respeto y me incluyo, sin embargo siempre lo traigo a colación porque creo que es la causa más injusta que hemos tenido en este país. Creo que es el acto más repudiable que hemos tenido como país en materia de protección de derechos de los niños y las niñas, y hemos visto el resultado. No hubo persona o persona encargada de ninguna de las instituciones con mando y jurisdicción que fueran responsables o que fueran procesados, investigados, porque tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo, y no pasó absolutamente nada. Este gobierno actual lo que hizo fue premiarlos. Entonces, cuando tienes instituciones que están desconectadas de la realidad de lo que tienen que liderizar, nos encontramos con escenarios como estos. Hay instituciones que tienen que dejar de ser politizadas. El CENIAF es una de ellas, el MIDES es una de ellas. No podemos seguir como país permitiéndonos nombrar personas por cumplir favores políticos y que no entienden ni la coyuntura ni la realidad de los derechos que están obligados a proteger. Entonces, en ese sentido, el CENIAF, lastimosamente, todo lo que ocurrió con los niños y las niñas del CENIAF ha quedado en un limbo, y la ciudadanía que fervientemente estuvimos en la calle luchando por exigir justicia, no tiene, creo que solamente hay 1 o 2 personas condenadas, pero a todos los demás se le dio un premio. Entonces, mientras no tengamos políticas públicas que vayan en función de proteger a la niñez verdaderamente, de prevenir este tipo de situaciones en contra de ellos y de sancionar firmemente a los agresores, vamos a seguir en el mismo punto, hablando del mismo tema siempre. Suki, y precisamente creo que hablando de la necesidad de políticas públicas, estamos en el momento, estamos al inicio de la campaña electoral, los candidatos, pero pocas veces hemos visto en las propuestas de los candidatos
ya sea presidente o a diputado, que incluyan el tema social, o sea, que le den preponderancia al tema social, más allá de subsidios, más allá de entregar casas o hacer viviendas, sino de la protección de la misma sociedad. No parece una prioridad en este momento. Exactamente. Entonces es el momento de hacer el llamado a esos candidatos a que volteen la mirada y conozcan la realidad del país en cuanto a la protección a la mujer, a los niños, a los adolescentes, que es una carencia que hay ahora mismo en Panamá. Así es, yo estoy de acuerdo con ustedes. De hecho, creo que solamente he escuchado a un solo candidato a presidente. O sea, de lo que he podido escuchar, de verdad, no he vuelto a escuchar a nadie más que toque el tema. Y para mí, yo siento que sí es un tema muy importante porque, reitero, de los casos que a mí me ha tocado representar, casos muy lamentables, muy dolorosos, el caso de Karen Velázquez, que fue la joven que quemaron dentro de un taxi en el distrito de Arraiján, el caso de Helen Castillo, que fue la joven que fue asesinada de 23 machetazos por su pareja, mutilaron a su mamá, quien intentó defenderla, el caso de Betsaida Borrego, el caso de tantas mujeres en nuestro país que han sido asesinados. ¿Qué pasa con los hijos de esas mujeres que son asesinadas? El Estado panameño los olvida. No hay un programa en donde esos chicos, esas chicas puedan ser atendidas, entendiendo que la mayoría de estas mujeres son asesinadas delante de sus hijos. Y aquí me van a perdonar un poquito, pero sé que es muy temprano, me van a perdonar un poquito quienes nos ven y nos escuchan. Voy a poner un caso muy puntual. Nosotros estuvimos representando una joven que al momento en el que fue asesinada, su hijo estaba enfrente de lo que estaba ocurriendo y en su inocencia jugaba con la sangre de su mamá. Entonces, ¿cómo enfrenta un menor un escenario como ese ante un país que olvida a los niños y a las niñas de estas mujeres? Y yo no estoy diciendo con esto que ahora el Estado panameño tiene que crearse otra cartera más de subsidio de lo que ya tiene. No, a lo que me refiero es que deben existir programas que colaboren con los menores de edad afectados por este tipo de traumas para poder que se conviertan en ciudadanos y ciudadanas que sean también productivos para el Estado. Entonces son parte de la poca visión que se tiene en el tema y que lastimosamente no hemos entendido que mientras no tomemos correctivos no vamos a poder ni disminuir ni lograr proteger o prevenir a todas las víctimas en cualquiera de los tipos penales, delitos sexuales o delitos de femicidio. Muchas gracias, abogada Suki Yark. Nos acompañó la mañana de hoy hablando de el tema de femicidios y violencia contra la mujer. Sí.